Crash Bandicoot es el juego más vendido de los 90, y no solo el primer juego, sino los 3 juegos de su trilogía original, los cuales fueron los más vendidos de la PlayStation 1, luego de Gran Turismo, claro. A mediados de los 90 la televisión vio un resurgir de las series animadas de comedia, como los Tiny Toons, Animaniacs o incluso la película de la máscara, la cual recobró ese humor animado de los años 60 que fue muy bien recibido entre los niños. Algunos videojuegos de entonces como Donkey Kong, Super Mario World y Sonic, entre muchísimos otros, aún no tomaban inspiración de ese estilo de humor exagerado. Pero en 1995, después del lanzamiento de la primera consola de PlayStation, un super dinámico marsupial llevaría el humor y la aventura a la tercera dimensión. Bueno, siendo justos, 2 dimensiones y media. El primer juego inicia con un intro, donde Crash escapa del laboratorio de Neo Cortex, quien está mutando animales para armar un ejército y dominar el mundo. Y por supuesto, nuestro héroe debe volver para rescatar a Tauna, la sensual damisela en peligro. Claro que en ese entonces no tenía idea de inglés, pero igual como que se entendía la historia. No había otra manera. Los niveles están divididos en islas, y el primer nivel básicamente nos ayudaba a entender los movimientos de Crash. Saltar, dar vueltas, saltar y dar vueltas y saltar y dar vueltas. 2 simples movimientos para pasar todo el juego. Obvio. En los niveles hay que romper unas cajas para encontrar las frutas Wumpa, y por cada 100 obtienes una vida extra. Y también en el camino encontramos a nuestro fiel aliado, Aku Aku. Si encontrábamos 3 máscaras de Aku Aku, él nos protegía durante un tiempo determinado, y podíamos avanzar rápidamente a todo gas sin recibir daño. La música del juego es increíble, las melodías son pegajosas y no aburridas, a pesar de llevar en un loop de 2 minutos más o menos, pero acompañan la acción y la ambientación de forma sublime. Y los efectos de sonido también eran bastante graciosos porque creo que estaban sacados de alguna librería de sonidos chistosos de los años 60. Los enemigos son bastante variados, desde aldeanos, animales y hasta una roca. Y este elemento de la roca fue la mejor parte del juego, una obvia referencia a Indiana Jones, pero nunca se había visto algo así en un juego, y la sensación fue totalmente arrolladora. Un buen detalle es que originalmente el juego se llamaría Willy the Wombat, pero se lo cambió a Crash después de muchas reuniones creativas, pues el nombre de Willy no convencía del todo. Por cierto, años después me di cuenta que el primer nivel, el cual lo leía como N-Sanity Beach, era en realidad un juego de palabras en inglés, que se pronunciaría como Insanity Beach, o lo que vendría a ser Playa de la Locura. Después de un montón de niveles que gradualmente aumentan de dificultad, la aventura termina con Crash venciendo a Cortex, y obviamente rescatando a Pamela Anderson, a Tauna. Crash Bandicoot 2, Cortex Contraataca, salió a la venta en 1997, y como era de esperarse de una segunda parte, tenía mejoras por todos lados. La historia va de que Cortex se propone dominar el mundo otra vez, y para lograrlo contacta a Crash, y le pide encontrar los 25 cristales del poder, que según Cortex son necesarios para salvar el mundo de un supuesto peligro inminente, y Crash todo inocente cae en su ayuda. Ahora el personaje de Crash luce más esbelto, y tiene nuevos movimientos como agacharse, dar un salto más alto, tirarse un planchazo, y hacer una resbaladilla súper divertida, que combinada con el salto pues daba un salto mucho más largo y alto. Justamente Sony en ese entonces lanzó los controles analógicos, inspirados en los controles del Nintendo 64, y originalmente Sony pensó que el stick derecho iba a servir para mover la cámara y el izquierdo para mover el personaje, pero en Crash, como era un juego en 2,5D, no se podía usar la opción de la cámara, y la palanca de la izquierda solamente servía para hacer caminar al personaje. Pero eso sí, la función de vibración mandó todo al siguiente nivel. En esta ocasión también conocemos a Coco, la hermana de Crash, y uno se pregunta pues qué pasó con Tauna. Bueno, según la historia canónica del juego, Tauna dejó a Crash por Pinstripe. Ah, caray. Los niveles ahora están divididos en Warp Rooms, cada uno contando con 5 niveles, y después de recolectar los 5 cristales de cada nivel, uno podía acceder al jefe final, para así pasar al siguiente Warp Room. Y la verdad como que se extrañaba un poco el tema de las islas, pero bueno, así es la evolución. Lo que hace que Crash Bandicoot sea tan divertido es su enfoque en la acción y la exploración. El juego presenta una amplia variedad de niveles, cada uno con su propio tema y mecánicas, desde una jungla hasta la nieve e incluso el espacio exterior. Los niveles se hicieron muy detallados como Hank 8, donde el objetivo es navegar río arriba en una tabla motorizada. Sooner or Later es uno de los niveles más desafiantes, pero también uno de los más divertidos. El nivel tiene lugar en las alcantarillas, donde Crash debe saltar entre plataformas y esquivar obstáculos bastante peligrosos. Todo esto mientras esquiva las anguilas que electrifican el agua. En Unbearable, Crash debe montar a Polar para escapar de una osa que según la historia es su mamá, esquivando a toda velocidad los obstáculos. La animación en este nivel hacía lucir a Crash realmente vivo, nomás miren esas expresiones. Ahí ven, ahí ven.
Entre los jefes más recordados está el Tigre Tiny, junto con Engine, y la batalla contra Cortex es de lo más memorable, pero creo que algo sencilla para ser el jefe final de finales. Otro cambio que se hizo respecto al primer juego son las rutas de bonificación, o más conocidas entre nosotros como el bonus, donde si te caes o mueres pues puedes reintentarlo tantas veces como quieras, sin perder vidas. Y si se acuerdan, en el primer juego, podías acceder al nivel de bonificación, pero si perdías podías morir realmente. Dato curioso. El juego iba a ser llamado originalmente Crash Bandicoot The Big Adventure, o sea, la gran aventura, pero finalmente se decidió cambiarlo a Cortex Strikes Back, para tener una conexión más sólida argumentalmente con el primer juego. Otro buen dato es que el videojuego fue el primero de la serie en ser traducido al español, obviamente al español de España. Hay 5 puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. Para ese entonces Crash ya era un fenómeno mundial, y lo promocionaron bastante bien, sobre todo en Japón, con todo y su bailecito. Vean ahí a Crashito disfrutando de los paradisíacos paisajes japoneses, haciendo bailes y maromas al ritmo de este temonazo. Y bueno, al final Crash se enfrenta a Cortex en su base espacial, donde descubre que los cristales de poder eran, en realidad, una fuente de energía para un arma de destrucción masiva, que Cortex planeaba utilizar para conquistar el mundo. Pero con la ayuda de Aku Aku y Embryo, Crash derrota a Cortex, salvando al mundo una vez más. Este juego realmente es mi favorito, sobre todo por la música de Josh Mansell. Primarily, I try to look to the game for all inspiration. It's such a visually interesting thing that you're looking at, and it's a visceral thing when you're playing it, so I felt like I was able to get a lot of information just from the graphics and from how I felt when I played the works in progress. Y compuso toda la música de la trilogía original, la cual terminaría en lo más alto de lo alto con la tercera parte. Crash Bandicoot 3 o Crash Bandicoot Warp nos llevaría de viaje en el tiempo. Y la historia va de que Uka Uka, una máscara malvada, que es el hermano gemelo de Aku Aku, es liberado por accidente, y el Dr. Nefarious Tropy ha creado un dispositivo para viajar en el tiempo. Juntos, Uka Uka y el Dr. Neocortex le ordenan a Tropy que use su máquina del tiempo para reunir los cristales del poder, los cuales están esparcidos a través del tiempo y el espacio, con el fin de tener el control absoluto de la realidad. Este quizá es el juego más variado de Crash porque tenemos niveles de todo, desde la Edad Media, la Atlántida, la antigua China, la prehistoria, el Océano Pacífico, Arabia, carreras en moto, el Egipto antiguo y hasta el futuro. Eso está pesado. Como ven, los niveles son muy diferentes uno del otro, y cada uno tiene sus mecánicas propias para poder superarlos. De hecho, después de cada 5 niveles superados, Crash obtiene un nuevo movimiento especial, como el super planchazo, el doble salto, las super vueltas y la genial bazooka. Y por último, el poder de correr mucho más rápido. Además, por primera vez en este juego, Coco es jugable, pero solamente para algunos niveles específicos. Y el mejor de ellos es obviamente cuando usa la lancha. Además, esta tercera parte presentó el modo contrarreloj, o sea que tenemos que pasar el nivel lo más rápido posible. Y así obtenemos una reliquia. Esta tercera parte, al igual que las dos anteriores, tiene dos finales un tanto diferentes. El primero es cuando nada más vences a Cortex y compañía sin lograr el 105%. Y el segundo, y canónico, es cuando completas el 105%. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Además, las reliquias que obtienes cuando completas un nivel en el modo contrarreloj desbloquean 5 niveles secretos más, los cuales están escondidos bajo el Warp Room original. Y bueno, al final Crash y Coco reúnen los cristales del poder y confrontan al Dr. Cortex y Uka Uka en su estación espacial, donde se produce la batalla final totalmente épica. Después de derrotar a los malos, Crash y Coco regresan a su casa en la isla Insanity. Mientras tanto, Cortex, Uka Uka y Tropy se quedan estancados en la era mesozoica, convertidos en unos tiernos bebés. Después de la tercera parte salieron dos juegos más para la PlayStation 1. El primero fue Crash Team Racing, que fue todo un éxito, sobre todo para los amantes de Mario Kart que no podían tener Mario Kart en PlayStation. Y el otro fue Crash Bash, una especie de juego de minijuegos, como los de la saga de Mario Party. Este juego de Crash Bash, a pesar de no haber sido desarrollado por Naughty Dog, mantuvo el espíritu de la trilogía original.
Lo malo es que para ese entonces la ahora franquicia de Crash había sido vendida a la desarrolladora Traveler's Tales, y con la llegada de la nueva PlayStation 2, la ansiada cuarta parte llegaría en 2001. La historia de la venganza de Cortex va de que Neo Cortex ha creado un ejército de criaturas genéticamente mejoradas, llamadas los Elementals, cada una de las cuales tiene el poder de controlar un elemento natural, o sea tierra, agua, aire y fuego. El objetivo de Cortex es usar a los elementales para ayudarlo nuevamente a conquistar el mundo. Para ese entonces Crash ya había sorprendido a la generación de 32 bits, y entonces con la nueva PlayStation de nueva generación con 128 bits más un chip dedicado a emociones faciales, sonido DTS y una resolución que podía mostrar 75 millones de polígonos por segundo en pantalla, obviamente esta cuarta parte sería la mejor y más brutal experiencia del marsupial hasta la fecha. ¿O no? No me tomen a mal, pero en su momento estas fueron mis primeras impresiones. ¿Por qué Crash está como rosco? ¿Por qué las gemas, a comparación de las anteriores, parecen de plástico? ¿Qué ha pasado con la nariz de Aku Aku? Y en general, ¿qué ha pasado con la animación? En Crash 3, por ejemplo, después de hacer la plancha, el personaje se levantaba bien bonito así con la animación y todo. Pero en Crash 4 solo, no sé, flota a su posición inicial. Sé que las comparaciones no son buenas, pero como fan uno comparaba sí o sí. Solamente para condensar la idea puedo decir que los diseños están bastante baratos. Crash se movía como un retrasado, la música es básicamente una copia de la tercera parte, y todos los niveles parecen versiones no usadas de la tercera parte. El nivel de frustración es altísimo, pues parece que crearon este nivel para pasarlo sin literalmente hacer nada para liberar la tensión. Pero bueno, esta vez no quiero ser tan destructivo, y puedo mencionar que el nivel de Coco con el monopatín me es bastante entretenido, pero después de eso, nada de nada. Crash, la venganza de Cortex fue una frustrante decepción para los fans más fans de Crash, y muy pocos lograron terminar el juego, no porque sea difícil, sino porque la sensación de jugar algo divertido había desaparecido y ya no enganchaba tanto. Después del fracaso de la venganza de Cortex, bueno, la franquicia tomó un pequeño descanso, y salieron un par de adaptaciones para otras consolas, las cuales eran buenas pero no tan buenas, así que no creo que valga la pena mencionarlas en este video, tal vez hasta la llegada de Crash to Insanity. Crash to Insanity fue desarrollado nuevamente por Traveler's Tales, y es el primero de los Crash en poder jugarse en un mundo semiabierto. Y como otra novedad en esta entrega, Crash comparte protagonismo con Cortex, ambos siendo jugables y trabajando en equipo. La historia tiene lugar 3 años después de los eventos de Crash 4, y tanto Crash como el Dr. Neo Cortex deben trabajar juntos para detener a los gemelos malvados, los cuales son un par de loros interdimensionales que quieren destruir la isla de Crash. El juego obviamente tiene sus diferencias en jugabilidad, pero es bastante entretenido y adictivo. Los diseños de los personajes se sentían bastante más fluidos, sin ser dramáticamente diferentes. Otro buen punto es la música, hecha por la banda Spiral Mode, con una particularidad, y es que las melodías y acompañamientos están hechas con puras voces, algo así como una especie de beatbox. Y la verdad, hasta hoy en día la música del inicio es bastante pegajosa. El nombre original para esta nueva versión de Crash iba a ser Crash Unlimited, pero después a uno de los creadores del juego se le propuso el nombre de Twinsanity, y los creadores terminaron usando este nombre porque era más pegajoso. Lamentablemente, gracias a las presiones del estudio, el juego llegó casi incompleto gráficamente, y esto se nota cuando llegamos a la dimensión alterna, donde lo que debería ser un mundo completamente nuevo es una versión modificada en colores y formas de la primera mitad del juego, lo cual hizo que de acá en adelante la aventura perdiera un tanto de novedad. Al final de la historia, Cortex, Crash y Nina se enfrentan a los gemelos malvados, y este par de loros transforman su jaula en un robot gigante, pero igual son derrotados y huyen del complejo, para luego ser devorados por Evil Crash, cuando se refugiaban en su casa. Después de que el trío regresa a su propia dimensión, el Psychotron, que funciona mal, teletransporta a Cortex a la mente de Crash, donde queda atrapado ante una multitud de Crashecitos. Crash to Insanity fue uno de los mejores títulos de Crash para esta nueva generación, y si bien fue un éxito comercial, pues tuvo bastantes críticas regulares, por lo cual se dejó dormir a la franquicia durante un par de años. Pero, en el año 2005, Radical Entertainment comenzó a echarle ganas a una nueva entrega de Crash, pero esta vez con un cambio total en la apariencia de casi todos los personajes. En especial Crash se veía bien raro, con todos y tatuajes, y dentro del juego Crash podía controlar a los enemigos derrotados, y usarlos para resolver acertijos o tumbar a otros enemigos. Al principio este juego se llamaba Crash Jacken, pero por razones obvias de cambiar el nombre a Crash of the Titans. La historia de esta nueva versión dice que Tex,
quiere simplemente apoderarse del mundo. Primero secuestra a Kwaku y a Coco, y luego congela a Crash en un bloque de hielo. Y ahí se entera que Cortex tiene planes macabrones para crear un ejército de mutantes para esclavizar al mundo. Esta onda de mutantes gigantes se siente directamente en la jugabilidad, ya que el juego se enfoca en peleas en vez de las clásicas plataformas, y los escenarios o niveles son bastante grandes, y están conectados entre ellos por caminos, obviamente llenos de enemigos. Crash ahora sabe más trucos de pelea, como dar golpes y hacer combos extendidos, claro que siempre y cuando haya recolectado suficiente mojo azul para mejorar sus habilidades. Bueno, Crash of the Titans tiene algo de plataformas, sí, pero la mayoría del juego consiste en pelear contra otros enemigos, en zonas, eso sí, bastante amplias, haciendo que todo luzca bastante interesante. Los titanes, como lo dije, le dan un giro bastante bueno a la jugabilidad, pues los puedes controlar y se sienten como una actualización respecto a los juegos anteriores. Los escenarios son más orgánicos y llenos de vida, pero como ya estábamos en el año 2007, las limitaciones técnicas de la generación no dejaron brillar al máximo el concepto de este juego. Crash of the Titans recibió críticas regulares, y algunos alabaron la jugabilidad, pero a muchos fans no les cuadraron los nuevos diseños estilo pop punk, emo, hardcore. Además de eso de los tatuajes tribales raros. ¡Puta, qué asco! A pesar de las críticas, Crash of the Titans vendió bastante bien, y en diciembre de 2007 la franquicia de Crash pasó finalmente a manos de Activision. Y así llegamos a Crash Mind Over Mutant, y aunque es una secuela directa de Crash of the Titans, los desarrolladores tuvieron menos tiempo y dinero para hacerla, y tal vez lo más destacable de esta versión es que se usaron para las cinemáticas diferentes estilos visuales, inspirados en cosas como el anime, el teatro de marionetas y hasta una onda estilo South Park, lo que le dio un toque de humor bastante diferente que ya era necesario después de tantos juegos. En cuanto a la jugabilidad, Mind Over Mutant es muy parecido a Crash of the Titans, pues tienes que recolectar el mojo para mejorar tus habilidades, mientras te enfrentas a grupos de grandes enemigos y haces algunas pequeñas plataformas en 3D. Además se ampliaron un poco más las mecánicas de combate para los mutantes grandotes, y les dieron más movimientos para que se sintieran más útiles en las peleas. Pero lo malo es que visualmente, pues, no se esforzaron lo suficiente, y el juego luce básicamente igual que el anterior. Ahora bien, la transferencia de Crash hacia Activision hizo que la franquicia tome una pausa indefinida. Después de este tropiezo, Crash quedó en las sombras durante los siguientes 9 años, pero durante ese tiempo el personaje solo apareció en Skylanders Academy, lo que hizo notar a Activision que Crash aún estaba vigente en la mente de muchos fans del personaje y de los juegos en general. Finalmente, durante la conferencia del E3 de 2016, Activision anunció oficialmente el regreso triunfal de nuestro querido marsupial, no con un nuevo juego, sino con un remaster completo de la trilogía original, o sea las que estaban hechas por Naughty Dog, incluyendo Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back y Warped. El desarrollador, en esta ocasión, Vicarious Visions, utilizó la geometría de los niveles originales de los juegos de PlayStation 1, solamente como base para construir desde ahí todo desde cero, desde las texturas, los modelos, la iluminación e incluso la música, las cuales recibieron una revisión completa, llevando esta clásica experiencia de Crash y plataformas en 3D, o bueno, en 2,5D, a una nueva generación de jugadores. Esta colección se llamó Crash Bandicoot Insane Trilogy, o sea, la trilogía desquiciada. Estos 3 juegos llegaron también por primera vez a Xbox One, Nintendo Switch y por primerísima vez a PC. La verdad es que se nota que hicieron este remaster desde el corazón, porque todo se ve mejor que nunca en la vida, respetando los detalles y también agregando algún par de cosillas nuevas, como el hecho de poder jugar con Coco en cualquier nivel. Si bien Activision no tenía mucha fe con que la gente compre esta colección de juegos, la cual de seguro jugaron ya 1000 veces, las preventas se salieron de control, y finalmente la trilogía remaster tuvo una aceptación positiva por parte de los fans, y también de los críticos, vendiendo más de 20 millones de copias, así que solo era cuestión de tiempo antes de que Activision anunciara una nueva versión completa del último juego de Naughty Dog, el cual fue Crash Team Racing. Para Crash Team Racing, en lugar de mejorar los gráficos y nada más, se optó por crear una especie de experiencia nueva, pues además de todas las pistas y karts que venían en el juego original, se agregaron pistas y personajes de la secuela de PlayStation 2, o sea Crash Nitro Kart, y también se agregaron muchas características nuevas, las cuales nunca se habían visto antes en esta serie. Ahora los jugadores pueden personalizar sus coches, así como los skins de los personajes. Otro agregado bastante eficiente fue el jugar en línea contra otros jugadores del mundo, una característica que encantó a los fans más acérrimos del juego. Con el éxito de estos 4 juegos remasterizados, Activision notó que en todo el mundo, Crash y compañía eran personajes respetados y amados,
por lo cual se pusieron manos a la obra en una nueva versión, que no sería obviamente un remaster de algún juego pasado, sino más bien un juego y una aventura completamente originales, pues porque ya era hora. Después del éxito de los remasters, la desarrolladora Toys for Bob trabajó bajo mucha presión de parte de Activision y se pusieron manos a la obra en una nueva aventura de Crash, la cual retomaría la historia desde el final de Crash 3, omitiendo canónicamente todos los juegos que vinieron después, y titularon a este juego simplemente Crash It's About Time, o sea Crash 4, ya era hora, haciendo alusión a que ya hacía falta un nuevo juego del marsupial. Oh shit, here we go again. En esta ocasión la historia gira nuevamente en torno a los viajes en el tiempo. Los villanos del pasado, o sea Uka Uka, Cortex y Entropy, abren un portal interdimensional casi 20 años después del final de la tercera parte. Entonces Crash y Coco, al enterarse de esto, deben recolectar unas máscaras cuánticas para arreglar las cosas. Y aunque la historia en sí no es nada del otro mundo, el encanto de Crash y sus amigos llenan los vacíos, y uno realmente quiere saber cómo resolverán este nuevo problema. Pues sí, güey, no mames. Los viajes en el tiempo ahora nos llevan a una variedad de épocas y lugares diferentes, desde selvas llenas de dinosaurios hasta ciudades futuristas, con autos voladores y hasta barcos piratas. Como lo ven, cada lugar que uno visita se siente realmente como un lugar vivo, con mucho color y detalles que son realmente un placer explorar. La forma en que la cámara se mueve, los saltos, las cajas y otros detalles que se sienten bastante familiares pero obviamente rediseñados. Para aumentar la variedad en la jugabilidad, cada que usas una máscara cuántica te da un poder diferente, como ralentizar el tiempo o revertir la gravedad, dándole un toque fresco a la experiencia. Cada mundo también incluye niveles opcionales que te permiten jugar con otros personajes de Crash, como Tauna, ahora sí, pero es una Tauna de otro universo diferente, Dingodile y el Dr. Neo Cortex. Cada personaje alternativo tiene sus propias habilidades y características, lo que nuevamente añade variedad a la jugabilidad. Y bueno, hacia el final del juego, Cortex roba a Kupunawa, usándola para viajar en el tiempo hasta 1996, antes de los eventos del primer juego, en un intento de evitar la creación de Crash. Lamentablemente Cortex no logra convencer a su yo pasado de que abandone el experimento, y Crash, Coco y Aku Aku logran detenerlo a tiempo. Sin embargo, el Cortex del pasado continúa con el experimento, preparándose para lavar el cerebro del Crash del pasado en el Cortex Vortex. Entonces el Crash actual destruye accidentalmente la fuente de energía del Vortex, lo que hace que funcione mal y así, de alguna forma, asegura su propia creación. Entonces todo termina como empezó. Dingodile vuelve a abrir su restaurante, mientras que Crash, Coco, Tauna, Aku Aku y las máscaras cuánticas juegan videojuegos en la casa de Crash. En la escena post-créditos, tan común hoy en día, la relajación de Cortex se ve interrumpida por una repentina aparición de Uka Uka, preparándonos para una eventual quinta aventura. A pesar de que los remasters habían vendido un montón, Crash 4 vendió mucho menos de lo esperado. Pues sí, güey, no mames. Así que la idea de una continuación quedó como que en pausa, pero mientras tanto se lanzó Crash Royal Rumble, un juego de estilo free to play por el cual debes pagar, y hasta el momento de hacer este video está considerado tanto por fans como por la crítica como un fracaso anunciado. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que Crash pues es infancia, es recuerdos, es vida, es amor. Y a pesar de que sigan saliendo continuaciones o reversiones o remasters, la trilogía original siempre va a ser y será mi favorita, porque después de todo, ¿quién logra tanto sin decir ni una sola palabra? Un macho sano.